Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues muchas gracias por asistir. Sabemos que fue una plática que fue de forma muy anticipada porque supimos que iba a venir el arquitecto y la verdad es que esperábamos mucho poder verlo al arquitecto Agustín García. Pero bueno, yo quisiera darle las gracias primero a la arquitecta Dulce María Chávez porque sin ella no hubiera sido posible esta parte. Y bueno, la idea era que participaran sobre todo jóvenes, porque es muy importante tener este tipo de formaciones para todo, ¿no? Está en el podio, aparte del arquitecto Agustín García Puga, está el arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente de los consejos directivos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso para el arquitecto Agustín García Puga, por favor. Me permito leer un poco del currículum del arquitecto. Tiene una carrera muy loable, la verdad es que con mucha experiencia el arquitecto, ya tiene muchos años que no nos visitaba aquí en México. Ok, parte de su experiencia profesional para que conozcamos un poco al arquitecto, es presidente de la sección para Latinoamérica y Caribe de la International Association for Sports and Leisure Facilities, Ajax-LAC, desde 2021. Director Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos en el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, diciembre 2019 a octubre 2021. También es representante designado por la FADEA en Argentina como miembro oficial del Programa de Trabajo sobre Deportes y Recreación de la Unión Internacional de Arquitectos desde 2011. Profesor, titular de la materia Infraestructura y Espacios Deportivos, Universidad Argentina de la Empresa, Facultad de Arquitectura UADE, desde 2017. Integrante del Expert Circle of Station and Arena de la International Association for Sports and Leisure Facilities desde 2021. Profesor adjunto en la materia de Construcciones 3 en la Facultad de Arquitectura en la UBA desde 2014. Consejero titular del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CEPAU, Ciudad de Buenos Aires, desde 2018. Integrante de la Comisión Técnica Evaluadora de Estadios en los Ministerios de Justicia 2003-2011, de Seguridad 2013 a 2015. Jefe de Infraestructura, Estadios en la Comisión de Investigaciones sobre Seguridad en Espectáculos Deportivos de la provincia BS, de 2000 a 2022. Presidente de la Comisión de Ejercicio Profesional de la Sociedad Central de Arquitectos desde 2010. Profesor titular de las materias Codificación y Seguridad en Obras. Universidad de Palermo. Facultad de Arquitectura, agosto 2011 a 2021. Premios y reconocimientos internacionales y locales. Autor de numerosas publicaciones en diarios y revistas. Consultor especializado en seguridad, diseño, accesibilidad e inspección para eventos masivos. Fundador del estudio de arquitectura Arquitecto Agustín García Puga y Asociados, desde 1991. Él ha estado dando conferencias en Europa, Alemania, España, Escocia, en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, Chile, Uruguay, Montevideo, Ecuador, Venezuela, México, Guadalajara, Honduras, Colombia. Y bueno, ha hecho 10 webinars internacionales, 10 internacionales y 10 nacionales dentro de Argentina. Perdón. Pues el arquitecto es graduado, es de nacionalidad argentina y radica en Buenos Aires, así que es un honor que nos haya podido visitar y la verdad es que con un currículum extenso, la verdad es que es sobre todo una conferencia que creo que va a ser muy exquisita. El nombre es Estadios, Diseño, Tecnología y Seguridad para una nueva tecnología de generación en espectadores. Es muy importante esta conferencia. Antes de empezar, me gustaría darle unas palabras al arquitecto Honorato, por favor. Gracias, Aram. Bueno, pues también aprovechar para darles a todas, a todos la bienvenida
al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que hoy se engalana con la presencia del arquitecto García Puga, y con esta pues muy interesante conferencia, que tengo también que extender el agradecimiento a Dara y a la vicepresidencia de Asuntos Académicos por hacer la gestión en esta, digamos, en esta visión de la gira que estaba realizando el arquitecto justamente por nuestras tierras, y que nos permite en este caso al colegio y a los agremiados, y sobre todo también a nuestras redes, a nuestros seguidores en Facebook Live y en el resto de las digamos, de las redes de difusión con las que contamos, y poder dar el conocimiento, en este caso, pues del trabajo del arquitecto García Puga en este tema, pues la verdad tan interesante, que tiene que ver con la arquitectura deportiva. La arquitectura deportiva, digamos, tiene, y seguramente ya explorará el arquitecto con mucho mayor detenimiento, pero bueno, tiene muchas condiciones que la hacen particularmente diferente, ¿no? Desde la concentración de grandes masas, el manejo y la movilidad en términos de seguridad de estas condiciones, pero también el poder dotar pues, de condiciones adecuadas para el disfrute de una condición que finalmente nos permite adentrarnos en el campo de la salud, en el campo de la activación física, pero también en el campo del entretenimiento. Son muchísimas las variantes que van entrelazadas, en este caso en la arquitectura deportiva, y Argentina sin duda es un ejemplo de lo que significa la práctica del deporte. Ya no solo del fútbol. A mí me pareció, cuando tuve la oportunidad de visitar Buenos Aires, impresionante digamos, la forma en la que está de entrada el deporte, y particularmente el fútbol, soccer, en la cultura argentina, desde el taxista del aeropuerto hablando sobre el soccer, y el Boca, y sobre el River, y en fin, o sea, ahí es verdaderamente una cultura que, vamos, penetra muchísimo más de lo que podemos imaginar aquí en México. Aquí tenemos bien más o menos clara la idea de lo que puede ser el clásico y los que son los aficionados al América o al Guadalajara, pero créanme que no tiene nada que ver con lo que significa la importancia de esto en Argentina. Argentina es una forma de vida, y en ese sentido, trasladarlo a la arquitectura, pues creo que es importante revisar cómo es que esto se hace desde la visión de un profesional como el arquitecto García Puga. Ustedes saben, y ya con esto cierro, nuestro colegio ha sido, ha tenido la oportunidad de tener diferentes presidentes, diferentes participantes y por supuesto agremiados de muchísima valía. Estuvo aquí como presidente en cierto momento José Villagrán García, quien era autor del Estadio Nacional y muchos otros, obviamente, instalaciones deportivas. Fue también presidente Pedro Ramírez Vázquez, autor, por supuesto, del Estadio Azteca, el Estadio Corregidora de Querétaro. Eh, y en fin, muchísimos arquitectos. Hoy es también orgullosamente agremiado de nosotros el arquitecto José de Arimatea Moyao López, creador del Estadio Toros Neza, que nunca acabó de construirse tristemente, pero bueno, también de muchas otras instalaciones deportivas para otros deportes, de béisbol, ahora recientemente el foro para el Abierto Mexicano de Tenis, ¿no? El foro GNP en Acapulco, una belleza de estadio. Entonces creo que hay mucho que aprender, y agradecemos de veras infinitamente pues esta gestión de Dara, el trabajo para poder hacer posible esta conferencia, y por supuesto al arquitecto García Puga por la amabilidad de podernos transmitir parte de todos estos conocimientos. Pues muchas gracias, arquitecto, bienvenido, y pues el micrófono es suyo. Muchas gracias. Yo me paso a sentar por allá para dejarme. Bueno, antes que nada, buenos días para todos y para todas. Realmente para mí es un placer personal muy importante poder estar aquí en el Colegio de Arquitectos, la casa de todos los arquitectos. Agradezco muchísimo a las autoridades la posibilidad que me dan de poder intercambiar este encuentro, conocimientos y
ideas con ustedes, y por otro lado también agradezco a la arquitecta Dulce María Chávez Gálvez, que fue quien coordinó este evento para que pudiera ser posible. La realidad es que, bueno, todos me pueden llamar Agustín, no hace falta tanta pompa con el currículum. Soy un colega más de ustedes, no vengo en rol de profesor ni mucho menos, sino vengo a contarles algunas cuestiones que me ha tocado en estos 20 y pico de años que llevo dedicándome al tema de estadios y de fútbol, en diversas posiciones, tanto en el sector privado como en el público, para contarles un poco cuál es mi visión y lo que uno va recogiendo como experiencia. También les quiero contar que mi primera conferencia en este colegio fue en el año 2004 y realmente tengo un recuerdo hermoso de esta conferencia, y la última que di fue en el 2014, también aquí también sobre temas deportivos. O sea que esta es mi tercera vez acá en el colegio, mi sexta vez en México, y es un país que tengo muchos amigos y que realmente me siento muy confortable, muy cómodo, muy a gusto para poder venir a este hermoso país. Así que muy agradecido de nuevo por todo esto. A mí me gusta estar cerca de la pantalla, así que si me disculpan, voy a estar por acá y vamos a empezar. Bueno, esto es un poco no repetir lo que yo soy o lo que hago, sino lo que me interesa, porque siempre lo llevo a todos lados con gran orgullo. Son 2 diplomas que tengo, uno en el Estadio Azteca, que di en una conferencia ahí en el año 2004, y realmente para mí, como espectador fanático de fútbol desde muy pequeño, haber conocido el Gigante, donde me trae tantos recuerdos, aparte donde Argentina salió campeón del mundo en el año 1986, fue una emoción muy grande poder dar una conferencia ahí. Y el diploma dice 1000 gracias, lo cual también es una cuestión muy informal y muy hermosa para mí tener este tipo de diploma. Y el segundo diploma, que siempre me gusta, porque está vinculado mucho con el tema de seguridad, que es donde más me he especializado y más he trabajado, es como consecuencia el diploma en el Estadio Azteca, porque estuvo presente en esa conferencia el que era entonces jefe de policía del antiguo Distrito Federal. Le gustó la conferencia y me recomendó con el Ministerio de Seguridad, que en ese momento estaba en manos del canciller que tienen actualmente, Ebrard. Y ellos nos llamaron y me invitaron a desayunar con ellos, y le pude impartir una conferencia, una charla a todas las autoridades policiales con el máximo rango en seguridad ahí en el antiguo Distrito Federal, por lo cual son 2 diplomas que yo quiero mucho y que siempre trato de mostrarlos. La conferencia básicamente va a estar dividida en 3 ejes temáticos. El primero es estadio, historias, tendencias. El segundo, nuevo, remodelado, criterios, tecnología, acceso y caso de estudios. Y la última parte está relacionada con el futuro, que es lo que más nos importa, más que lo antiguo. Y antes de empezar con los ejes temáticos, me interesa también aclarar, muchas veces más para estudiantes, las tipologías más usuales dentro de lo que es la arquitectura deportiva. Y nosotros tenemos, la primera es arena y pabellones, la segunda estadios, polideportivos y complejos deportivos y centros de alto rendimiento. Son así a grandes rasgos las 4 categorías. Las arenas y pabellones básicamente se caracterizan porque albergan canchas pequeñas y están totalmente cubiertas, lo cual hace que haya menos contaminación sonora y, por otro lado, evita la incidencia de los rayos solares, o sea que yo la puedo orientar en cualquier posición y eso me confiere una ventaja muy grande. Los americanos, los ingleses, que son especialistas en luminotecnia, les gusta tener todo bien oscuro, bien cerrado, porque son ellos los que manejan todo el tema para la televisación y la transmisión de los eventos. Entonces, este tipo de arenas son muy utilizadas por ellos. Los estadios, ya todos conocemos, albergan las canchas grandes, son descubiertos. La norma FIFA lo que pide es que haya una cobertura de cubierta, pero que cubra
todos los asientos, pero no el campo de juego. Después se debe mantener mucho cuidado cuando se diseña por el tema de la orientación, la incidencia de rayos solares. Aunque parezca increíble, hay estadios que se han hecho nuevos y que están mal orientados, y eso hace que se encandile el arquero digamos, cuando cae el sol, orientados al oeste, y esa mala orientación es perjudicial, obviamente. Entonces, los estadios siempre se orientan de norte a sur para evitar ese deslumbramiento, encandilamiento. Y obviamente el clima no es algo menor. Hay zonas donde hay que cambiar, por ejemplo, en el Mundial de Qatar hubo que cambiar la fecha de disputa por primera vez el torneo por el tema del clima, del calor, con el aire acondicionado, o hay lugares donde hay nieve o donde hay un clima más severo, que también hay que tener en cuenta cómo incide. Los polideportivos son los famosos clubes donde todo se integra y está orientado básicamente a lo que es el deporte recreativo. Deportistas de élite no van a los polideportivos o a los centros. Para ellos están los centros de alto rendimiento. O sea, acá no puede haber deporte recreativo. Toda la infraestructura está preparada para los deportistas de élite y que compiten. En el caso de la Argentina es el CENART, que es el Centro Nacional de Rendimiento Deportivo, que lo que entrena y ayuda y favorece y beca a los deportistas para que se puedan dedicar y competir en los Juegos Olímpicos. Argentina tiene una historia bastante importante en materia deportiva y realmente funciona para este tipo de fines. Ahora sí empezamos con el eje temático 1. Y lo más importante es primero saber qué es un estadio o para qué sirve. Es un edificio icónico, claramente. Es un emblema que se utiliza la foto de un estadio para promocionar un torneo internacional, local. O sea, son edificios emblemáticos que están dentro de un entorno geográfico. ¿Y qué quiere el entorno geográfico que alberga a ese estadio? Trascender. La gloria deportiva los hace trascender. Cuando hemos conocido equipos, ciudades, en torneos de Copa Libertadores, torneos internacionales que no sabíamos ni que existían o que estaban en el mapa, y el solo hecho de competir con esos equipos implica traslados a esas ciudades y generan toda una actividad económica. O sea, que el estadio genera un montón de sentimientos y de situaciones favorables para una comunidad que trasciende a través de la gloria deportiva, básicamente. Entonces, acá se dan una serie de situaciones. Por ejemplo, la placa verde que ven ahí en el centro, en la parte superior, es una de mis favoritas. La tomé en el estadio del Celtic de Glasgow, en Escocia, y dice que un club de fútbol debe ser fundado para el mantenimiento de la mesa de los desempleados y de los chicos. 1887, o sea, hace 140 años casi. Y realmente coincide con mi pensamiento en forma personal. Los clubes son muy importantes porque brindan contención social, alejan a los chicos de la calle, de la droga, y es muy importante la función que ellos tienen que cumplir. Entonces me parece que esta placa me representa de alguna manera en lo que yo pienso con respecto a lo que tiene que ser un club deportivo. Después se dan otra serie de condiciones. Por ejemplo, la foto donde dice el sentimiento. Esta foto la tomé en el antiguo Estadio Pascual Guerrero, en Cali, con el motivo de la Copa América del año 2001, donde la gente estaba interesada en transmitir que en Cali somos gente decente. ¿A qué viene esto? En ese momento Colombia estaba en guerra con el narco, con las guerrillas, los paramilitares, y ellos no querían que el mundo tuviera una sensación de que Colombia era un país inhabitable o totalmente beligerante. Entonces querían transmitir todo el tiempo esta situación. De hecho, hicieron un pacto con la guerrilla para que durante el mes que duró la disputa de la Copa América no hubiese ningún tipo de incidentes ni atentados, ni bombas, ni nada, cosa que se cumplió porque salió campeón Colombia y al otro día dinamitaron un edificio en el centro de Bogotá. O sea, como para que se viera que se cumplió el pacto y a su vez que se volvía de nuevo al anterior estado. Por suerte ahora está muchísimo mejor el hermano país de Colombia.
El refugio. ¿Se acuerdan que hace años hubo una inundación que devastó la ciudad de New Orleans, en Estados Unidos? Bueno, la gente en su destrozada ciudad tuvo que salir. ¿Y dónde fueron a dormir? Al estadio, que estaba en el Metrodome de New Orleans, que están ubicados en una parte más alta de la ciudad, y la gente se alojó ahí hasta que bajara el agua y pudieran retornar a lo que quedaba de sus hogares. Lo sagrado, el culto, esto es una favela, no hay normas urbanísticas, todos construyen donde va, donde pueden. Ahora sí, anda a querer construir una casa en este lugar. Te matan, porque es el lugar de socialización y sagrado que tienen como expansión en ese tipo de asentamientos urbanos. Lo imprevisible, la chica llena de amor que le hace la propaganda al novio en un partido que vieron millones de personas por la televisión. ¿Cuánto sale esa publicidad si lo hubiese tenido que pagar el novio? Muchísimo. Bueno, ella lo que hizo fue ponerse la propaganda de la empresa y entrar en el campo de juego, y lo que duró, duró, pero tuvo trascendencia y repercusión. O la comunicación por ejemplo, eso de la política de desarme. Tenés un arma, tenés un problema. Entonces, eso es muy importante, digamos que sirve para transmitir y comunicar, básicamente. El Coliseo, el primer edificio sustentable de la historia. Si hoy lo desmenuzáramos y lo hiciéramos, lo construyéramos de nuevo para un estadio de fútbol, funcionaría perfecto. Todo el tema de los accesos, los egresos, el aforo, cómo está calculado. La verdad, y esto fue realizado en el año 82 a.C., el anfiteatro Flavio se llama. Y realmente genera a su vez 5 millones de visitas anuales, a unos 20 euros la entrada, que está más o menos, yo estuve el año pasado por ahí de nuevo, y son más o menos 100 millones de euros, más toda la propaganda y todo el turismo que se atrae para visitar esta maravilla arquitectónica. Dublín, 1920, Inglaterra, Irlanda, siempre en guerra. Entra un grupo comando inglés al estadio, el Croquet Park, donde se juega fútbol gaélico. Es una especie de fútbol medio raro, porque se juega con unas paletas y los arcos son de rugby, pero más chiquitos. Pero es un deporte masivo en Irlanda. Y entró ese grupo comando y mató a 20 personas disparando adentro del campo de juego. Y a partir de ahí, la canción Sunday Bloody Sunday del grupo irlandés U2, que es tan popular y famoso, fue uno de sus primeros hits donde se hizo conocido mundialmente y fue inspirada en ese luctuoso suceso. Wembley, 1923, cuando se inaugura el estadio mítico, que después lo tumbaron. Ahí después vamos a hablar de ese tema. No había controles de aforo, evidentemente. Y es famosa la foto de un policía con un caballo corriendo a todas las personas para que se ubicaran detrás de las líneas de toque de campo de juego para poder disputarse el partido. Las Olimpiadas de Múnich en 1972, el primer atentado terrorista en un torneo internacional, donde secuestran a los atletas israelíes y los asesinan, donde cambian entonces a partir de ahí los paradigmas de seguridad. COVID, hasta hace nada. Todavía seguimos teniendo algunos casos de COVID. Los clubes prestando sus instalaciones. ¿Qué mejor que un club prestar, con las superficies que maneja, prestar sus instalaciones para que se puedan hacer los vacunatorios y la gente pueda vacunarse y salvar su vida? Roma, 1960, cambia la forma infraestructural de los Juegos Olímpicos, cómo se disputaban. Hasta ese año los Juegos Olímpicos se disputaban en un estadio de fútbol, todas las disciplinas. A partir de 1960 se desdobla, digamos, las actividades disciplinarias deportivas y se hace un pabellón deportivo y se sigue utilizando el estadio de fútbol. En el caso de Roma se hizo el famoso Palacete de los Deportes del ingeniero Nervi, que hoy está en plena reparación, pero es una obra emblemática realmente, aunque la haya hecho un ingeniero. Y el nazismo, Berlín, 1936, la propagación de ideologías políticas fascistas a través de los eventos deportivos.
Y vamos a empezar a hablar de lo que son las nuevas generaciones de estadios. Han cambiado todos los conceptos, los paradigmas, la gente que concurre a los estadios y las expectativas. Y hoy quiero mostrarles, este estadio se utilizó en Rusia en el Mundial del 2018, en una ciudad que evidentemente no convoca demasiada gente para los eventos futbolísticos. Entonces, ¿qué hicieron? Cumplieron con la obligación FIFA de cubrirlo, pero como no tiene ningún sentido ampliar la capacidad por el tipo de público que concurre, la cantidad de público, ¿qué hicieron? Tribunas tubulares temporales que sirvieron para el desarrollo del evento, que sí iba a estar completo el estadio, pero que después, una vez que se termine ese evento, capaz van el 30% de la capacidad del estadio. Entonces no tenía sentido tener estructuras ociosas que cuestan mucho dinero mantenerlas. El famoso estadio desmontable, el Lego, que se usó en Qatar, que ahora se está desmontando y se está viendo el destino que se van a usar de todos esos contenedores, containers. Y algo que hay que prestar atención, porque cambió, digamos, para aquellas personas que tenemos algunos años, nos cambió todos estos paradigmas la aparición de los eSports. Los eSports se está comiendo la concurrencia a los estadios también. Ahora vamos a ver un poco todo esto. Pero se hacen estadios, sobre todo en Estados Unidos, con capacidades para 4.000, 5.000 personas. La firma Populous, que es una de las firmas de arquitectura más importantes del mundo, que se dedica al tema deportivo, yo tengo mucho trato, mucho relacionamiento con ellos, fueron contratados ahora para hacer 32 estadios en los Estados Unidos de eSports. O sea, fíjense cómo va creciendo y empieza a ser una tendencia mundial. Vamos a hablar después porque hay 500 millones de personas que ya utilizan los eSports. No estamos hablando de algo incipiente, es algo que ya está instalado. El fútbol tiene 4 formas de financiamiento, básicamente. Lo que es la televisión, que es uno de los principales, digamos, aportantes, el sponsoreo, lo que es el ticketing, que es muy bajo, por eso muchos clubes juegan casi sin público, porque digamos, la incidencia que tiene el ticketing es muy baja dentro de lo que es los ingresos del club, porque muchos están abonados. Y lo que es el estadio, para generar todo este tipo de movimiento. Un estadio ya no se puede entender como un lugar para ir a ver un partido de fútbol cada 15 días o una vez por mes en el campo, porque juegan en forma alternada local y visitante. Realmente tiene que ser un estadio, un lugar de paseo, no digo que sea un shopping, pero tiene que ser un lugar que tenga vida y que no sea exclusivamente para ver un evento. Y lo que hay que evitar es hacer un elefante blanco. Un elefante blanco es un edificio icónico que queda ahí muerto, abandonado, y que no contempla las verdaderas necesidades de una sociedad. Y acá les voy a mostrar algunos ejemplos. El estadio que se hizo en Manaus, en Brasil, para el Mundial del 2014, Manaus no tiene fútbol. O sea, gastaron 400, 500 millones de dólares en hacer un estadio para 60.000 personas, muy lindo, pero que no tiene uso. Se usaron 2, 3 partidos y después ya no tiene ningún sentido. Y ahora están en una polémica, porque si demolerlo, porque es caro mantenerlo, o transformarlo en cárceles, en departamentos, están en esa polémica. El Soccer City, que hicieron los amigos de Populous en Sudáfrica en el 2010, también un estadio que salió 600 millones de dólares, que hoy está en ruinas. ¿Por qué? Porque en Sudáfrica, que casi no hay fútbol, hacer un estadio para 70.000, 80.000 personas, al lado casi en la misma ciudad de Johannesburgo, donde está el Ellis Park, que es donde Mandela daba sus discursos, la población que tiene raíces culturales y religiosas muy profundas, no va a este estadio, va al Ellis Park y prefiere hacer los eventos en el Ellis Park. Entonces este estadio, y Sudáfrica es un país que tiene gravísimos problemas de financiamiento y conflictos sociales. El estadio que hizo el colega Calatrava para las Olimpiadas del 2004 en Atenas, un estadio muy lindo y que hoy, si lo visitas, lo ves destruido, en ruinas. O sea, bueno, así terminó la economía griega, ¿no? También, que casi explotó y lo tuvieron que salvar los alemanes. O sea,
toda la mala planificación, el estadio de San Juan, en la provincia de San Juan, que se hizo en el 2011 para la Copa América, que no tuvo ningún sentido porque queda en las afueras de la ciudad y adentro de la ciudad hay un estadio donde la gente prefiere ir ahí. La gente no quiere movilizarse tanto para ir a ver un evento. Es complejo, es costoso, es más inhóspito, menos seguro, y la gente prefiere la comodidad. Eso pasa, por ejemplo, lo pueden ver en el Paris Saint-Germain, que se hizo en Francia, el Stade de France para el Mundial del 98, pensando que lo iba a utilizar el PSG, y la gente no quiso mudarse y prefiere seguir usando el Parque de los Príncipes, que está en pleno centro. Es un estadio obsoleto, viejo, pero prefiere estar ahí y no ir al Stade de France, que tiene todas las comodidades y mejores facilidades. O sea, eso es un tema que hay de planificación que hay que tener muy en claro. Vamos al eje 2 y vamos a ver algunas cuestiones muy interesantes de lo que son los casos de estudios también. ¿Por qué los europeos tienen prevalencia? Miren, en el 1960 empezó la disputa del que hoy se llama Mundial de Clubes, pero era la Copa Intercontinental. Fíjense, durante 30 años, de 1960 a 1990, Sudamérica ganó el 60% de las copas y Europa el 40%. Ahora, de 1990 al 2000, en 10 años se dio vuelta. Sudamérica ganó el 30% y Europa el 70% de los torneos. ¿Qué pasó? Y del 2000 al 2021 bajó aún más, excluyo el 2022 que fue el Mundial que ganó Argentina. Sudamérica ganó el 23% y Europa el 77%. O sea, es una supremacía tremenda. Y claro, de las últimas copas del mundo, la que ganó Argentina es la última, pero las anteriores 4 las habían ganado los europeos. O sea que realmente hay una supremacía. ¿Y eso vinculado con qué está? Con la inversión. Como decía Clinton, ¿es la economía estúpido? Bueno, esto es así. Más dinero, mayores posibilidades de desarrollo de un deporte que se basa prácticamente únicamente en el dinero. Y fíjense, la Conmebol lo que invierte 200 y pico de millones de dólares y el campeón se lleva 25 millones. Y en cambio, la Champions League invierte en 2.700 millones de euros y el campeón se lleva 100 millones. O sea, fíjense la diferencia de dinero que se maneja entre un continente y el otro, y ahí vemos un poco también la diferencia y por qué todos nuestros jugadores. Siendo que México igual de Latinoamérica es la liga que mejores pagas tiene, y muchos jugadores, si no pueden ir a Europa, prefieren venir a México por la paga. Miren estos números de inversión. El costo de un estadio promedio hoy internacional, estamos hablando de 300 millones de dólares para construir un estadio con buena generación de tecnología y con todas las comodidades FIFA. Ahora bien, hay variables. El estadio del Tottenham salió 1.200 millones de dólares. El del Mercedes-Benz de Atlanta, donde se juega el Super Bowl, salió 1.500 millones de dólares. O sea, depende, es muy variable de acuerdo a cómo se maneje. Obviamente, ir a ver la final del Super Bowl, el ticket más barato vale 3.000, 4.000 dólares, hasta 30.000 dólares, comprado en el mercado normal, no hablemos de reventa. O sea, es otro mercado, absolutamente diferencial. Pero también les voy a mostrar un estadio, el de Madre de Ciudades en la provincia de Santiago del Estero, que salió 40 millones de dólares, nada más. Y es un estadio orgullo de primer mundo. El problema es cultural también. ¿Por qué? Porque hay escasa inversión, una mala planificación en general, pero también la cultura latina se niega a demoler estadios míticos o a modificarlos. Entonces, realmente es muy difícil avanzar en esas condiciones, porque adorar a la vaca sagrada no te hace avanzar. Y lo vemos permanentemente. A mí me toca viajar bastante por Latinoamérica, entre otros lados, y la verdad que visito estadios y
están no en una buena condición de mantenimiento en general. Es como que no se invierte en infraestructura, y lo que son estadios míticos, por ejemplo, el Estadio Boca es un estadio mítico, es un templo, pero que ya tiene 80 y pico de años. Ya está obsoleto para el uso y queda chico, pero hay un acuerdo político, todo maneja la política obviamente, de que no se van a mudar de ahí y no van a tumbar el estadio para hacer uno nuevo. Si no pueden comprar todas las manzanas que hay alrededor para ampliar el estadio. O sea, es un problema nuestro propio apego a cuestiones que realmente nos impiden avanzar. Y ahí hay un poco la diferencia. El estadio Wembley era mítico, ahí Inglaterra ganó su Copa del Mundo, tocaron las mejores bandas y las más importantes de rock del mundo, más mítico que el Wembley creo que no había, y sin embargo lo tumbaron e hicieron uno que es mucho mejor, adaptado a la normativa moderna y que genera mejores posibilidades que el antiguo. El tema de accesibilidad es un tema que también me sensibiliza porque siempre me da, desde hace muchos años, que concurro a los estadios y me llama la atención la poca empatía de los dueños de los estadios con las personas que tienen problemas de discapacidad. Fíjense, puse en dos colores, en azul y en amarillo, y cuál es el que está bien y cuál es el que está mal, claramente. Fíjense, el azul, tenemos el sector para discapacitados que da el Allianz Arena en Múnich, el sector para discapacitados que otorga el Wembley, el sector para discapacitados que otorga un estadio nuevo que se hizo en Argentina, el de Estudiantes de La Plata, que está muy bien diseñado, fue inaugurado hace 3 años nada más, pero también en el 95% de los casos lo que vemos en Latinoamérica es esto, una rampa que no se puede utilizar, si no te ayuda alguien, sectores para salir de personas con discapacidad para tomar un ascensor, pueden estar una hora y media esperando para poder evacuar la zona, o que es el caso más común, la gente que se para y no te deja ver. Pero no es culpa de la gente, porque la gente actúa como, digamos, como quiere, porque no tiene reglas claras de comportamiento social en ese aspecto. Quieren ver el partido más alto, lo que sea. La culpa es de los organizadores y de los planificadores, que no le otorgan a las personas con discapacidad un lugar digno, como por ejemplo, para que puedan ver un evento en condiciones como la ve cualquier persona normal. Entonces, la culpa es de los organizadores, no de la gente que actúa como que no tiene normas. Este es un estadio importante de primera división en Argentina. Fíjense el hueco que hay ahí abajo, o sea que si uno viene corriendo y se cae, se puede lastimar. Acá se ve mejor. No hay ningún tipo de protección. Esta situación que la vemos en casi todos los clubes, gimnasios, donde para poner unas gradas lo ponen casi en el límite del campo de juego, donde el deporte es fricción, uno se puede caer, se empuja y se puede lastimar, inclusive matar si se golpea mal con la gente que está ahí sentada, porque están pegados básicamente. En Argentina hubo hace unos años un par de muertos por golpes de los jugadores contra los muros perimetrales que cierran, conforman el límite del campo de juego. Claro, como fueron de ligas menores, de equipos de tercera división, de cuarta división del fútbol argentino, no trascendió. Si esto lo hubiese pasado a Messi, obviamente, hubiese sido otra la repercusión. Pero esto habla un poco de la poca empatía que hay con el tema de infraestructura y la mala planificación que hay. En México, estos datos son de México, 32 muertos. ¿Por qué? Por estas porterías que se te caen encima de la cabeza. Estoy hablando solamente de México en un periodo temporal corto. Obviamente no tengo datos en Argentina, en todos lados, pero en todos lados debe haber muertos por las caídas de estos arcos sobre la cabeza. Es muy común este tipo de situaciones, la vemos, estamos acostumbrados todos.
la mayoría hemos hecho deportes, jugado al fútbol, y con estos arcos en canchas cerradas, y no tienen ningún tipo de estabilidad. Ahora los europeos están perfeccionando un sistema que le ponen como un contrapeso en la parte de atrás para evitar que el arco tienda a caerse y lastime o mate a alguna persona. Otro estadio de Argentina, fíjense, hay que ingresar a las gradas y tengo que saltar como una especie de viga invertida. Una locura, porque la gente camina normalmente, no está fijándose si hay obstáculos, sobre todo en un lugar que es masivo. O sea, uno se puede tropezar y caer, o sea que es un problema. Esto es en un estadio de México, que no voy a decir cuál es, pero fíjense el acceso a lo que es en este sector se hace toda la videovigilancia y filmación del estadio. Una plataforma, pero que está en el medio de 2 desniveles, de 2 gradas. O sea que uno tiene que estar muy claro, muy atento y coordinar muy bien sus movimientos para no caerse por la diferencia de nivel que hay en el medio. Ahí lo podemos ver mejor. Fíjense el cuidado que hay que tener. Estos estadios son en Argentina. Fíjense la pendiente infernal que tienen y los paravalanchas, que son las barreras metálicas que no sirven en este tipo de circunstancias para generar condiciones de seguridad. Yo soy un fanático del safe standing. Safe standing es una tendencia internacional que hay ahora para los eventos. Ustedes saben que después de la tragedia de Hillsborough en 1989, que hubo 90 muertos, se contrató al juez Taylor para que hiciera un informe donde cambiaron todas las normas de seguridad para los eventos. Los estadios ingleses eran de 4ª categoría hasta que surgió esa nueva normativa y la UEFA la adoptó y le hizo propia, que era controlar el aforo, algo tan simple y elemental como que no haya más personas de las que tiene que haber, que nunca se controlaba. Para eso que determinaron que tiene que haber una butaca por espectador. Entonces todos los espectadores tienen que estar sentados y les corresponde un ticket por una butaca. Obviamente nosotros vemos partidos en Europa, hemos estado presentes en torneos, qué sé yo, donde la gente se para igual, pero no es legal, digamos. Entonces las asociaciones de supporters, de hinchas, lo que hicieron es directamente empezar a presentar estudios, todo eso, porque quieren ver los partidos de pie. Entonces, ¿qué encontraron? Este sistema, que es fantástico, que básicamente lo que hace es poner adelante de tu butaca, que es retráctil, para que vos puedas estar de pie, una barrera que evita que vos te puedas caer y que no tengas de dónde tomarte. Entonces están todos con barreras, como podemos ver ahí, y en algunos países ya se está empezando a implementar, tienen autorización, por ejemplo el muro amarillo en Alemania, y en Inglaterra la Premier League este año autorizó a que 6 estadios ya puedan tener este sistema. Obviamente implica una inversión, pero te da seguridad y te da una mejor prestación de servicio de calidad para la seguridad de los hinchas. Y a su vez, en Latinoamérica es más difícil, primero por la inversión que hay que hacer, pero también porque cuanto menos control haya, más fácil es tener algún tipo de pillerías en los estadios. Fíjense esta situación. Tengo esto y yo creo que necesito esto. Entonces, esto es muy común en los dirigentes de fútbol que muchas veces no tienen la formación necesaria para la planificación y actúan como fanáticos más que como dirigentes deportivos racionales que tienen que administrar dineros que no son suyos. Entonces es muy común que digan, no, yo quiero tener un estadio para 200.000 personas. Ah, está bien, ¿y cuánta gente llevas? 4.000. Ah, pero el mío es el estadio más grande, porque somos los más grandes. Está bien, todo eso lo paga el club, porque no lo pagan ellos tampoco, pero ¿qué pasa? Eso a la larga termina en ruina y en quiebra, porque es absolutamente costoso, se malinvirtió el dinero del club, y eso es por la falta de planificación y por la falta de especialización, muchas veces de los mismos arquitectos que
entran en una vorágine que no planifican o que no están especializados en el tema deportivo, entonces no ven todo este tipo de detalles. Se construyen instalaciones más grandes de las que realmente son necesarias. Entonces, uno tiene que tener una planificación con respecto a la media de personas que concurren a un estadio para poder generar una mejor situación económica y que no lo comprometa al futuro. A mí me gusta mucho mencionar el ejemplo del Valle, Independiente del Valle, que está en Ecuador. A mí me tocó el año pasado estar también recorriendo Ecuador, estadios, y el Independiente del Valle, que está ganando los últimos torneos internacionales, entre paréntesis, tiene un proyecto deportivo fabuloso donde tienen reclutadores de jóvenes para ocupar distintas posiciones dentro del club y jugadores de fútbol futuros. Tiene un predio impresionante y el estadio de ellos, ¿saben que la capacidad que tiene? 12.000. Tiene un estadio de 12.000 con capacidad para 12.000 personas. Cuando necesita jugar instancias de copa que requieren mucha más gente de capacidad, porque la Conmebol exige eso, se van al estadio de la Liga Deportivo Quito, que tiene capacidad para 55.000 espectadores. Y evitan ese problema. ¿Por qué? Porque la media que va a haber a Independiente del Valle en los torneos locales es de 6.000 personas. O sea, tiene un estadio para 12.000. Pero con todas las comodidades y modernidades, y lo pueden mantener. Si hubiesen hecho un estadio para 40.000, porque les entró dinero, porque ganaron un torneo internacional, todo eso, después tendrían un problema para mantenerlo y administrarlo. Esa es la correcta planificación. Esta situación la vemos permanentemente. Estadios grandes, vacíos. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno, porque en general el factor de ocupación promediado es del 50%. Entonces, los estadios son más grandes, sacando para algunas instituciones que sí requieren estadios grandes, pero son las menos. La mayoría no tiene el promedio de cobertura del aforo total del estadio. Fíjense que se usa muy poco un estadio. Se usa 20, 30 días por año. Y los 300 y pico de días restantes, ¿qué hacemos? Si no nos damos cuenta, y hay gente que no se da cuenta, nos tapa el agua. Este es el factor de ocupación de los estadios en Argentina. Primera división, Liga Argentina, o sea, competitiva, internacionalizada. 50% de promedio. Me van a decir, no, bueno, pero yo veo a Boca, River, que lo llenan el estadio. Sí, Boca y River, pero hay 26 equipos dentro de la primera división. Boca y River lo llenan, claramente, pero el resto, si les doy el promedio de ocupación, es para lagrimear, porque es muy poco, no se llenan los estadios, sacando determinados eventos, determinados partidos. Ya eso es mucho más patético, el factor de ocupación en las divisiones inferiores. Digamos, en la segunda división, 25%, o sea, el 75% del estadio está vacío. Tercera división, 17% de ocupación, 83% del estadio vacío, hasta llegar al último que tiene el 97% del estadio vacío. ¿Ustedes creen que es racional eso, tener instalaciones? ¿No sería más racional poder compartir estadios con otras instituciones y poder generar un acuerdo global de crecimiento? Obviamente hay problemas políticos. La territorialidad es algo muy importante para determinadas formas de organización. Y es lo que yo decía, el core business es el negocio, el objetivo central. ¿Para qué es el estadio? Ese es el core business, para los eventos deportivos. El 10% se usa nada más. El otro 90% tenemos que ver cómo generamos actividades que permitan tener ingresos para poder crecer y poder tener mejores perspectivas de desarrollo. Y fíjense, a mí me interesa mucho entrar en el tema de las alianzas comerciales. El naming rights, que mucha gente no le gusta que el club cambie el nombre o le ponga al estadio Coca-Cola y cualquier nombre, que se siga el nombre de cualquier club, porque dice, no, esto es una vergüenza, somos un estadio Coca-Cola. No, River, por ejemplo, en Argentina, acaba de cerrar un contrato de $3 millones por año por vender los derechos del nombre para el estadio. O sea,
¿Pensamos para futuro y generar ingresos o seguimos con la mentalidad de 1920? ¿Qué es lo lógico? Lo que son los patrocinadores que aportan, el pouring rights. Pouring rights son los derechos que tiene una empresa para la exclusividad dentro del estadio. Por ejemplo, Coca-Cola, Budweiser, que lo tiene con la FIFA para los mundiales. No puede haber venta de otro líquido, de otra bebida que no sea la que adquirió los pouring rights. Y después, bueno, lo que son los anunciantes, digamos, y todos los que son los patrocinadores totales, digamos, necesitamos generar ingresos, no podemos estar viviendo en el pasado. Estas son las normas internacionales de seguridad. Por donde se ingresa, no se egresa. Entonces, ¿qué se construye? Un torno, un molinete, le decimos nosotros, alto, que impide que se pueda violar, saltar, escalar. Y uno utiliza una lectora, pero tiene un amplísimo lugar para salir. Y sale directamente, no hay que correr tornos ni nada. Porque el problema es que cuando no tenés espacio, todo eso, vos ingresás por estos tornos, pero después cuando termina el evento hubo que buscar un sistema corredero de bandas laterales que suban estos molinetes para que la gente pueda evacuar y no quede atrapada. Este es un buen ejemplo de los muchos que hay. Este es en el Estadio Morelias. Vamos a ver, ahora esto creo que les va a gustar, estos casos de estudio. Es del estadio del Tottenham, lo hizo Populous. Un estadio antiguo donde el Tottenham quería relanzar su tema deportivo, entonces invirtieron y a su vez quería regenerar, porque está en una zona pobre de Londres, entonces a través del nuevo estadio iban a regenerar todo un tema urbanístico. ¿Cómo lo empezaron a hacer? No quisieron tumbar su estadio para poder seguir jugando de local mientras se empieza la obra y no tener que ir a alquilar y gastar dinero sino por el alquiler de otro estadio. Entonces empiezan a hacer los replanteos, bueno, todas las etapas de obra, empiezan a avanzar, siguen avanzando, van construyendo sin tumbar el estadio que tienen, donde están jugando de local. Siguen avanzando hasta que llega un momento que, bueno, ya no da más y tienen que tumbar el estadio y ahí salieron a buscar otro estadio. Generalmente juegan en Wembley, que es un estadio público, estatal. Entonces ahí siguieron construyendo hasta la inauguración. ¿Qué característica particular tiene este magnífico estadio? Los americanos quieren imponer sus comercios, sus juegos, y hicieron un acuerdo con la NFL de fútbol americano, donde se firman por una cantidad de eventos que se hagan por año. A mí particularmente no me gusta el fútbol americano, pero bueno, lo empiezan a imponer a través de eventos donde se gasta muchísimo dinero en la comercialización. Y este estadio lo que tiene son dos campos de juego que se pueden superponer, donde se cambia a través de todo un sistema mecánico y eléctrico, digamos, se superpone un campo con el otro, entonces en una hora más o menos lo que se tarda en hacer esto. Campo de fútbol o campo de fútbol americano. O sea, esta tecnología es la misma que está utilizando también el estadio del Real Madrid, porque, y ahí hay una discusión técnica de cuál sistema es mejor. Para mí es mejor el sistema de inglés que el del Real Madrid, en la forma que se reemplazan los paños para poder tener el campo de juego diferente. Pero, digamos, es la nueva tecnología porque en España también se firmó un convenio con la NFL para poder transmitirse y hacer eventos de fútbol americano. Y este es el estadio como está hoy, terminado, fantástico. Y esto es un video, podemos tocar esto lo filmé ahora en noviembre, me invitaron para recorrerlo. Miren lo que es el estadio por dentro. Estos son
elementos que se utilizan para acelerar el proceso de fotosíntesis del campo de juego. Miren lo imponente del estadio. Este también, por favor. Esto está tomado de otro plano mucho más alto. Y es un estadio magnífico. Wembley, mi favorito, lo vengo siguiendo del 2009 en forma presencial y realmente me acuerdo que el barrio de Wembley era un barrio de clase media baja, empobrecida, con un estadio mítico. Lo tumban, inauguran el Wembley y genera una revolución urbanística, porque a mí lo que más me sorprende, independientemente de lo que uno pueda pensar de lo político, de la política del país, de Inglaterra, todo eso, son fantásticos en lo que ellos emprenden para ellos. Y vamos a ver dos ejemplos de revoluciones, realmente son revoluciones urbanísticas, cómo han cambiado todos los paradigmas. Han generado miles de puestos de trabajo, han hecho una inversión de 100 millones de dólares en transporte para poder mejorar la conectividad, eso lo hizo el gobierno, el Estado, y genera 400 millones de dólares por visitas. Al que le gusta el fútbol y los estadios, no puede ir a Londres y no ir a conocer Wembley. Es una entrada que vale alrededor de 25 libras esterlinas, la visita de 2 horas más o menos, 1 hora y media, pero realmente es un estadio que para mí es el que más me gusta y tiene varias características que vamos a ver. Esto era como estaba antes, fíjese, bueno, tiene el arco de fibra óptica de 135 metros de altura, que es fantástico, pero no había nada en esa época, una vez inaugurado. Estaba terminándose de construir los servicios de estacionamiento, era como una situación de poco desarrollo. Y yo lo que veía cuando caminaba saliendo de la estación para el estadio, veía estos carteles, estas propagandas, Wembley City. ¿A quién se le puede ocurrir hacer una ciudad alrededor de un estadio de fútbol? Bueno, a ellos se les ocurrió y les fue bien. ¿Por qué? Porque lo lograron. Hicieron una transformación urbanística lleno de desarrollos y de emprendimientos inmobiliarios, donde se instalaron, miren lo que es esto ahora, donde se instalaron cadenas de hoteles de 5 estrellas, pusieron shoppings, centers, servicios, miles de viviendas han construido, o sea, han generado un valor que realmente yo cada vez que voy no puedo dejar de sorprenderme y de admirarlos, ¿no? En ese aspecto. Fíjense todo lo que rodea a lo que es el estadio. Han hecho un club deportivo, porque esto no es de ningún privado, es del Estado de Londres, y hicieron un club deportivo donde hay lista de espera para practicar deporte, o sea, le generan ingresos permanentemente vinculados con lo que es el entorno de la comunidad, que ya es un montón de gente. Esta es la calle lateral que separa el Wembley City con el estadio. Fíjense lo que es el arco, ¿no? Miren los alrededores. El estadio por dentro es fantástico, una acústica increíble. Y este es un video, podemos pasar este video. Esto lo filmé ahora, hace 3 meses. Miren, llegan los edificios casi hasta la puerta del estadio que han construido. Miren todo lo que rodea a Wembley hoy. No había nada. Y se sigue construyendo. Es increíble. Este es el estadio por dentro.
Este. O sea, es una planificación fantástica, maravillosa, según mi óptica, y que está a la vista los resultados. Y ahora vamos a ver otra obra emblemática, que también me tocó verla desde los comienzos, de la maravillosa arquitecta fallecida Zaha Hadid. Este es el Centro Acuático de Londres, que se hizo, entre otros varios edificios deportivos, para la disputa de los Juegos Olímpicos 2012, que se hizo en Londres. Esto está en la zona de Stratford, a unos 30 minutos aproximadamente en tren del centro de Londres, de St. Pancras. Era un lugar terminal realmente. Edificios destruidos, tomados, usurpados, drogas, no había nada, todo contaminada la tierra, y estos tipos planificaron todo de una manera tal que hoy Stratford debe ser uno de los lugares increíbles donde la gente quiere vivir también. Y uno de los pabellones deportivos es el centro acuático de Zaha Hadid, que lo vemos así. Originalmente estaba planificado para 17.000 espectadores por el tema de los Juegos Olímpicos, pero con la intención de cuando terminan esos Juegos, no tiene ningún sentido tener un centro acuático con 17.000 espectadores, entonces quedaban 3.000 como tiene hoy, que también es mucho, pero digamos forma parte del diseño. Fíjense, los accesos, parece el acceso a un teatro. Esta es la imagen visto por fuera. En el acceso, todos se usan con controles, siempre hay que pasar por recepción. Miren la amplitud de los espacios, los diseños, los grandes ventanales, la terminación del hormigón, las formas. Es lista de espera para nadar, utilizar las instalaciones del centro acuático. Así es como está hoy, miren el techo. ¿No? Ahora las vamos a ver. Precisamente es la que cuando planificaron para 17.000 espectadores. Era esto, como estaba armado, acá lo vemos mejor, fíjense, eran todas gradas temporales tubulares que estaban armadas. Entonces, cuando terminó, y era esto, la forma, comparado con la planificación que tuvieron para esto. O sea, no dejaron un muerto para que lo pague otro el día de mañana y lo mantenga. Ya lo habían planificado previamente. En eso los ingleses son increíbles. Y realmente esta es una filmación. Fíjense cómo está ahora toda esa zona. Siguen construyendo. Miles de viviendas, un lugar increíble donde está a la salida de la estación de tren, está el shopping más grande de Londres, donde casi no podés caminar de la cantidad de gente que hay comprando, consumiendo, visitándolo. Es realmente increíble cómo transformaron y revolucionaron una zona que era absolutamente terminal y marginal. O sea, eso realmente me saco, como decimos en Argentina, chapó por la planificación que tienen estas personas para generar valor y riqueza dentro de su sociedad. Les voy a mostrar el estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero. Es un estadio que está en una provincia pobre. Como siempre, en Argentina hay como una grieta política donde la parte menos progresista dijo, no puede haber un estadio bueno en una provincia pobre. Yo creo que sí, y es más, estoy absolutamente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque haber hecho este estadio, que tiene un diseño fantástico, miren por dentro,
Fue inaugurado hace 3 años, menos, 2 años y pico. Miren los detalles. Sectores para discapacitados por todos lados. El lugar de donde se dan los mensajes al estadio, una cabina especial. Este es de donde se hace la videovigilancia de todo el estadio con cámaras de última generación y 4K. Un auditorio que no tiene nada que envidiarle a ninguno. Los vestuarios. La parte de servicios, los jacuzzis, todas las camillas, duchas. Realmente fantástico, y se hizo con 40 millones de dólares nada más. Y es un estadio, estas son las suites, miren el tamaño y la importancia del diseño de las suites. Se están jugando muchos partidos, hay como un acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino. Muchas veces viene a jugar la selección o se juegan partidos de copas, de finales, todo eso. Y eso genera mucha actividad comercial, porque la gente que va, como el centro de la capital de Santiago del Estero no tenía muy buena oferta de hotelería, gastronomía, este impulso que se le dio obliga a que se están generando muchas inversiones en hotelería, servicios de gastronomía y servicios en general, por la misma exigencia de las personas que están yendo, por lo cual, no como Wembley, pero digamos están haciendo una pequeña mejora en toda la calidad de vida y en la oferta de bienes y servicios. Y es un estadio realmente magnífico. Y vamos a la última parte de la jornada, el futuro, que ya llegó. No es que el futuro ya llegó. Las apps. Nuestro mejor amigo, nuestro celular, digamos, ese contiene todo lo que necesitamos para manejarnos en este mundo nuevo de tecnologías. Y las apps, por supuesto, que las bajamos. Fíjense, en Tottenham, la app ya está en el Google Store, en el sistema Android de Mac, y uno la puede bajar y a partir de ahí tener ya la interconectividad para acceder al estadio y hasta poder comprar el ticketing. Hay sectores que tienen este tipo de, digamos, son como leyendas prensadas que tienen como un código que vos la podés leer con el celular, escanear, y te indica, digamos, el camino hacia dónde vas o qué oferta de servicios o cómo está vinculado el estadio. El control de la seguridad y sanitario inclusive, o sea, a mí me tocó en el periodo que fui director nacional de seguridad del gobierno federal, del Ministerio de Seguridad, me tocó administrar la base de datos y teníamos controles sanitarios y a su vez controles de la situación legal de las personas. Ustedes no, digamos, no podrían creer la cantidad de personas que estaban buscadas por la justicia, prófugas, que van a los estadios y que son enganchados dentro del estadio. Es increíble. Uno dice, no puede ser que tengan tanta impunidad, pero sí, la gente va igual a ver el partido de fútbol de su equipo. Tremenda la cantidad de personas que se han captado con esta aplicación que nosotros utilizamos. Y a su vez detectaba a las personas que, si bien no eran prófugas, tenían prohibición de admisión dentro del estadio por cuestiones judiciales, legales o porque el club no quería que accedieran. Entonces es una app que funciona perfectamente, obviamente mejorable en cuanto a la masividad de la ejecución del control, pero que sirve para generar todo este tipo de controles que mejoran la seguridad. También los estadios están teniendo estas pantallas con códigos QR donde uno puede bajar la app también y generar todo el movimiento dentro del estadio que a uno le convenga. Una cosa muy interesante, la Big Data. La Big Data ya está, ¿por qué? Porque nosotros somos tan inteligentes que hasta le decimos a Facebook, a Twitter, a Instagram, qué color de...
prendas íntimas usamos, a dónde vamos a salimos, qué bebida nos gusta tomar. Llenamos formularios con una voracidad tremenda y toda esa información pasa a formar parte de una gran base de datos donde se estudian los gustos y las tendencias de consumo que tienen las personas y de acuerdo a la zona geográfica. Entonces, los americanos, que son muy inteligentes, hicieron un laboratorio de estadios que estaba manejado por un amigo mío, arquitecto en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Atlanta. ¿Y qué hacen? Estudian, a través de la Big Data, hacen informes, pagos por supuesto, de personas que quieren invertir. Pueden invertir para hacer, yo quiero poner tal negocio enfrente o comprar un espacio dentro del estadio. ¿Puedo? ¿Sirve? ¿Me sirve? ¿Qué se necesita? Ellos le hacen todo el estudio de los hábitos y de consumo, el tipo de ingresos, todo lo que está dentro de la zona geográfica de influencia. O también les piden que estudien, quiero hacer, allá en Estados Unidos es muy común, un inversor que quiere hacer un estadio, digamos. No se rigen tanto por la pertenencia a un barrio o a una colonia, sino que allá hacen un plan de negocios y entonces estudian dónde se quiere implantar ese estadio, todo el entorno geográfico para saber qué posibilidades tiene de expansión económica todo eso. O sea, todo eso está hoy. La inteligencia artificial va a cambiar la vida de muchas profesiones. El Tottenham se hizo con toda una planificación 360 del estadio, donde hay negocio inmobiliario. Eso lo pidió también el gobierno. ¿Por qué? Porque, como les había comentado, es una zona que no es muy agraciada económicamente. Entonces necesitan reactivar y regenerar un poco y cambiar un poco usos. Entonces, esto todavía no está realizado. Esto es lo que se ha presentado al gobierno de Londres para que se está tratando de implementar. Y estos son algunos datos interesantes actuales de hábitos de consumo de las personas que concurren a los estadios. Y fíjense que el 50% de los espectadores antes de ingresar a un estadio tiene alguna experiencia a través de la compra en un local o de comida o se encuentra con amigos. Es muy difícil que uno salga de la casa y se va directo al estadio, no hace nada, entra al estadio, sale corriendo. No, generalmente hay toda una liturgia de procedimientos cuando uno va a un estadio y tiene como una rutina. El 83% de los espectadores entre 18 y 34 años, o sea, centennials, millennials, quiere vivir una experiencia interactiva. Y esto explica un poco el avance de plataformas como Twitch, donde ellos quieren interactuar y comunicarse y formar parte de ese gran juego que están viendo. El 90% de la gente gasta dinero en comida y bebida, el que va a un estadio. El que va a un estadio y me diga que no gasta nada, no le creo, porque todos consumimos y gastamos en comida y bebida. Fíjense que el 65% de los espectadores quieren tener cercanía con los jugadores. Y eso es muy importante, porque no quieren estar más de lejos, verlos, quieren tratar de estar lo más cerca posible. O la mayoría que tiene una experiencia VIP, ¿quién no? ¿Quién no le gusta ir a un lugar? Y para eso tenemos una experiencia que se está utilizando ahora en los nuevos diseños de estadio, el Tunnel Club. Este es en el del Tottenham, pero hay otros estadios que lo tienen. ¿Y qué es? La experiencia de tener un bar VIP, super VIP. ¿Con qué características? Que las personas que están en ese bar ven a los jugadores pasar por al lado de ellos cuando se dirigen al campo de juego. Yo les preguntaría, ¿cuánto piensan que vale esta membresía del Tunnel Club en el Tottenham por año? Esto te da derecho a 2 lugares en un palco VIP en un año. 35.000 libras. Y esto da por tierra esa vieja sensación de que el problema es el dinero. No, el problema no es el dinero. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que lo quiere gastar. De esto hay lista de espera también. O sea que hay gente, el problema es la carencia y la falta de oferta de servicios.
Yo no puedo gastar mucho dinero en un estadio porque no tengo, la infraestructura no me permite gastarlo, porque no tengo nada, salvo comida o bebida, y en una situación medio incómoda donde tengo 200 personas que me van empujando porque quieren ellos llegar a su hamburguesa antes de que empiece el partido o en el entretiempo. Entonces, no es un problema de falta de dinero, porque si no estamos haciendo una discriminación inversa cuando pensamos en un diseño, que estamos haciendo estadios para gente pobre. No, no, hay mucha gente que tiene la vocación de gastar dinero porque lo quiere gastar, porque lo tiene en un evento de su equipo favorito. Sin embargo, no tiene la posibilidad de gastarlo porque no, el estadio carece de todas esas comodidades que cada vez van a ser más requeridas por las generaciones más jóvenes, que ya no aceptan ir a un estadio como iba yo, en un camión colgado en el estribo para poder llegar, digamos, todas situaciones que hoy no se dan. El Sky Lounge, por ejemplo, en el punto más alto, donde se genera un bar VIP también, donde la gente puede ver toda la panorámica del estadio. El Gol Bar está en el estadio del Tottenham, tiene una barra de 70 metros de largo, o sea, casi una cuadra. ¿Saben cuánto recauda este bar por partido? $1 millón. La gente lo tomó como un punto de encuentro social. Entonces van 3 horas antes de que empiece el partido y se quedan, los tienen casi que echar del bar porque la gente se quiere quedar, es como un punto de encuentro social. Los restaurantes dentro de los estadios, ¿a quién no le gusta estar mirando el evento, comiendo? O como hizo el Club Estudiantes de La Plata, que armó un bar, un restaurante, donde todos los días de la semana vos podés comer, almorzar. No es barato, pero vuelvo a repetir, el dinero no es un problema. Si pensamos que el dinero es un problema, estamos equivocados en el fútbol. Y tienen mesas donde comen en el campo de juego. ¿A quién? Hablo de gente que le gusta el fútbol, ¿no? ¿A quién no le gusta estar dentro del campo de juego, dentro de su estadio, de su club favorito, comiendo, tomando algo? Esto está lleno todos los días, es un éxito. O sea que eso demuestra que la gente quiere gastar. Hay mucha gente que tiene poder adquisitivo. La oferta de servicios de hotelería en los hoteles. ¿Cuánta gente hay que quisiera la noche anterior pasarla en su estadio, comiendo, bebiendo, con servicio de hotelería? Básicamente, ese servicio los americanos lo dan, en Inglaterra en algunos estadios lo han armado. Esto lo vi en el estadio de la Juventus, en Torino. Pantallas como si fueran las butacas de los aviones, pantallas en cada butaca, donde uno puede seguir las alternativas y también la parte de comercialización y publicidad. Otra de americanos, en Detroit, los Detroit Pistons, la gente al lado del campo de juego y a su vez se levanta y se va a una barra y se toma lo que quiere y vuelve a sentarse. O sea, una experiencia super VIP. O lo que hizo el Corinthians, apelando a su imaginación durante la pandemia, hizo todo un recorrido con un auto. Vos entrabas al club con tu auto, no te bajabas, obviamente, estaba en pandemia, y hacían todo un recorrido y después entraba al campo de juego con el auto y seguía por el campo de juego. Y en el precio estaba incluido que te daban la camiseta y había como distintas postas donde los que iban con el auto iban viendo la historia deportiva del club. O sea, una experiencia original. O sea, hay que usar la inteligencia para poder generar nuevas condiciones. Eso, los proyectistas, es nuestro gran desafío. Y los eSports, como les dije, 500 millones de personas ya son usuarias de eSports. Florentino, que es el presidente del Real Madrid, que algo entiende de este tema, dijo, tengamos cuidado con esto porque nos van a quitar los espectadores del futuro y vamos a tener graves problemas. ¿Por qué? Y la otra vez hubo un evento de eSports donde se juntaron 250.000 personas, más que toda la afición que fue a ver partidos en España ese fin de semana. O sea, esto está avanzando cada vez más y es una realidad. O sea que si no cambia la gente que administra
el otro tipo de eventos deportivos. La generación joven que está muy con la tecnología se van a ir a esto porque les divierte más y tienen mayores facilidades. No es fácil ir a un estadio. Primero porque tiene una capacidad limitada. Después hay cuestiones de seguridad que uno no quiere sufrir, hay cuestiones de distancias geográficas, en fin, hay un tema de capacidad básicamente y de ciertos condicionamientos. El desafío tecnológico que ya está en marcha es tratar de brindarte una experiencia que vos desde tu casa sientas como si estás sentado en la butaca de tu estadio observando el partido. Se está trabajando en eso. Y eso es un poco lo que viene y es todo tecnología, que ya está hoy y que se está desarrollando. Por eso digo, esta es la última diapositiva, con esto termino. Los cuestionamientos y los aspectos que hay que considerar cuando hacemos la planificación como profesionales. La parte política, porque siempre la parte política no se puede dejar de lado. Y la liga que maneja y administra el fútbol en cada país, junto con las organizaciones internacionales, tienen que generar situaciones de equidad. Por ejemplo, para no poner ejemplo de otros países, en Argentina, la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, tiene que generar condiciones de igualdad y no de mejores condiciones para los clubes que estamos en la ciudad de Buenos Aires, con respecto a clubes que están a 2.000, 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el famoso centralismo porteño de Argentina, donde tienen mejores facilidades los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires que los que están en el interior. Acá debe pasar lo mismo con respecto a los que están en otros estados, con respecto a los que están en Ciudad de México. Y tienen que resolver también el problema de la seguridad con las policías y con el cambio en los paradigmas de manejo de las operaciones de los estadios. La parte económica, ¿en qué se invierte y cuál es la prioridad? ¿En qué debo invertir? Porque muchas veces entra un dinero al club y se malgasta, se mal invierte, o se hace una estructura más grande que no sirve para nada porque ese club no tiene generación de masividad, de afluencia de espectadores, o se aprovecha y se va para el lado más gris que tiene el fútbol, que es la compra y venta de jugadores, ¿no? Que es donde puede haber desvíos de fondos. La legislación, hay que cambiarla, no podemos seguir con las legislaciones viejas que realmente no nos permiten progresar. Por ejemplo, el tema de los controles de accesos, en muchos clubes, yo lo he visto, inclusive acá en México, que no tienen las formas de acceso más modernas. En Argentina ni hablar. El tema de la inclusión, la homofobia, el maltrato, el tema de la accesibilidad, todas esas cuestiones, la ley tiene que ayudar, porque si queda librada la conciencia, estamos perdidos, estamos mal, eso no va a cambiar nunca. Porque nada, dejarlo así, digamos, es el famoso, ¿qué me importa? Mientras no me afecte a mí no hay problemas. Las exigencias, es muy importante que las organizaciones internacionales bajen exigencias y cambien algunos paradigmas de conducta y también de lo que son las infraestructuras. Sabemos, por ejemplo, que la FIFA amenazó a México con el tema, el cantito famoso que tiene cuando va a sacar el arquero, que le gritan, un canto homofóbico. Bueno, amenazó que los iba a descalificar si seguían con ese tipo de cántico. Bueno, en Argentina ni hablar con todo el tema de la homofobia o todas las cuestiones que suceden en las canchas. Todas esas cuestiones tienen que ser modificadas con las exigencias de los organismos rectores del fútbol, porque, vuelvo a repetir, no puede quedar librado a la libre interpretación o a la voluntad de una persona normal, llena de falencias, de defectos, digamos que no le interesa estas cuestiones. Y después, por último, el ámbito. Tenemos que generar un ámbito que sea propicio para ir a un estadio. No podemos seguir trabajando como en la época de mediados del siglo XX. Ir a un estadio era nada más que ir a ver el evento, no era divertido, no es nada, sino que al contrario, tenemos que generar fan experience y todo tipo de situaciones que permitan atraer a quienes, a los más jóvenes, que son los hinchas del futuro.
digamos, la gente mayor ya está acostumbrada a otra cosa. Pero si no generamos estos cambios en los paradigmas, estamos complicados. Así que yo le agradezco mucho nuevamente a todos ustedes la paciencia y muchas gracias. Y bueno, cualquier pregunta, quedo a disposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, yo te diría que Boca, pero bueno, pues ya. Eh, yo tengo dos preguntas y dos comentarios. Voy a tratar de ser rápido porque además pues, sé que hay muchas inquietudes y además seguramente muchos otros comentarios. Bueno, te agradezco muchísimo, me encantó la plática. Una parte que te quería preguntar, aquí como comentábamos al inicio, hemos estado muy cerca y uno de nuestros agremiados es el arquitecto Moyao, que habla mucho de la parte estas formas de financiamiento o también de versatilidad que pueden llegar a tener las infraestructuras deportivas. Él lleva varios años trabajando. Empezó con el Palacio de los Deportes de Candela y de Peirí, que digamos lo transformó y sigue teniendo la capacidad de hacer una instalación deportiva similar al Palacete del Sport, muy parecido en términos de funcionalidad, pero hoy es un centro de espectáculos donde se dan conciertos masivos. Pasa algo similar con lo que es el Foro Sol, que originalmente nace como un estadio inclusive de béisbol. Albergó a los Diablos Rojos del México durante mucho tiempo. Ahora es parte de la Fórmula 1, ¿no? Y además ahí se dan los conciertos masivos más grandes, llegan a tener conciertos de YouTube, ahí vino Elton John con 80,000 espectadores, en fin, o sea, toda esta versatilidad también a los cambios. Acaba de remodelar el Frontón México, un lugar donde se jugaba Jai Alai, ¿no? Que sigue siendo, pero ya había estado abandonado durante años, el deporte había sido abandonado, ya había fracasado y el edificio, un edificio bellísimo, Art Deco, que acaba siendo rescatado como centro de espectáculos. Entonces, ¿qué papel juega también esta posibilidad de ser variante hacia la parte de espectáculos, que tiene que ver también mucho con la parte de patrocinios? Esa es una pregunta. Y la otra, la segunda, me encantaron los proyectos del Tottenham y de Wembley, no Wimbledon, perdón, se me fue, Wembley, desde esta visión urbana, porque por lo menos en México tenemos un terrible problema en este sentido. Aquí no sé si lo sabes, pero se anunció, por ejemplo, un proyecto alrededor del Estadio Azteca similar, ¿no? Que está siendo pues muy controvertido, que no está permitiendo que se desarrolle algo muy similar, ¿no? Una ciudad azteca, ¿no? Ahí el problema del agua y la parte vecinal es tremenda. También había algo muy similar en términos de un proyecto inmobiliario de gran envergadura en lo que se conoce como Ciudad Deportiva en México, donde estaba el Estadio Azul y obviamente la Plaza de Toros México, que también está detenido por esta condición tal vez que hablabas un poco de que no sabemos cómo adaptarnos y cómo desarraigarnos de lo que pudieran hacer estas cuestiones como históricas. ¿Qué opinión te merecen ambos aspectos, Agustín? ¿Quieres ir contestando las preguntas o tienen más preguntas por ahí y escuchar todas? Ah, ok. Entonces vamos, Eh, no, conozco las instalaciones, conozco el Estadio Azul, conozco el Foro Sol, conozco el Palacio de los Deportes, eh, que me parece fantástico, por otro lado, todos esos lugares. Yo creo que todo tiene que tender, en algún momento lo dije, a generar actividades que puedan generar ingresos. El tema del Estadio Azteca es un tema controvertido también, pero convengamos una cosa, México va a ser sede para algunos partidos del próximo Mundial. Puede tener un estadio que no está en condiciones de recibir gente internacional. Puede dar lástima un estadio de decir que está deteriorado, que no cumple. No, realmente yo creo que
la política tiene mucho que ver con esto. Y voy a repetir, quiero sacar el tema de los pensamientos individuales o subjetivos que tienen las personas con respecto a esto, porque yo creo que muchos de los problemas que se generan, y no vamos a hablar de México, hablemos de Latinoamérica, porque sería cruel e injusto hablar de México, porque en Argentina y en muchos países de Latinoamérica sucede exactamente lo mismo o peor. Entonces, me parece que hay un problema de falta de estadistas que puedan planificar el futuro y entonces ante la desorganización de pensamientos estructurales que hay, bueno, cada uno piensa lo que quiere, porque hay como una anarquía, o sea, uno no ve a veces en nuestros políticos una línea, que van en una línea determinada recta y que son para generar mejores condiciones de vida para la población. Entonces, responden muchas veces a intereses sectoriales, a cuestiones que están vinculadas con otras cosas que se prestan para que se polemice todo. En Latinoamérica se polemiza todo. Yo digo A y el otro dice B. Y si yo digo, bueno, dijiste B, bueno, yo digo B, no, es A, el otro, me dice. ¿Por qué? Están como las sociedades partidas en cuestiones de pensamientos arraigados a cuestiones que digamos, atrasan en la concepción filosófica. Y acá estamos hablando de generar valor. Ahora, obviamente, si al lado del Estadio Azteca estuviera el Machu Picchu o Chichen Itza, diría, bueno, está bien. Me parece, digamos, creo que es más importante Chichen Itza que el estadio en sí mismo. Hagamos otro estadio en otro lado de última. Pero en este caso, generar polos de inversión tan necesarios y generar la modernidad en lo que es las instalaciones deportivas me parece que debe ser un must, digamos, una obligación de las personas que tienen a su cargo la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Digamos, y yo creo que muchas veces en Latinoamérica falta eso, la convicción y la formación para poder llevar adelante políticas públicas que sean adecuadas y apropiadas para el bien común, no para el bien de un solo sector. O que yo soy de izquierda y vos sos de derecha. La mayoría de la gente no es ni de izquierda ni de derecha, está más ubicada en el centro y en situaciones que son comunes a todos. Digamos, no quiero transformar un debate ideológico, no es porque yo no tenga ideología política, al contrario, pero realmente me parece que tender a trazar conspira contra el desarrollo del país. Y si no se cambian esas mentalidades, bueno, lo vemos en Latinoamérica, la gente migra, ¿no? Es, no se aguanta la mediocridad, la chatura, digamos, de la falta de posibilidades, perspectivas de desarrollo. ¿Por qué todos se quieren ir a Europa o a los americanos? Porque son pragmáticos, digamos, no están, si bien tienen sus problemas políticos, ahora lo vemos en España con Vox, bueno, en Francia, digamos, pero eso no incide en el desarrollo de lo que es las políticas públicas que hacen bien a la comunidad, a la gente. Entonces, están como separados eso. Acá digamos, está todo el tiempo lo político mezclado con lo económico, entonces, digamos, todo se genera un conflicto que, no sé, en mi formación a mí me ha tocado viajar muchísimo y es como todo, el odio, digamos, la discriminación o lo que es el tema de los prejuicios, los seres humanos estamos llenos de prejuicios, se van extinguiendo con los viajes y con conocer a otras culturas. Me parece que falta eso en Latinoamérica. Voy a repetir, no en México, en Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer. No conozco 100% el detalle del Estadio Azteca, pero voy a repetir, ustedes como país anfitrión pueden recibir a gente que está acostumbrada a ir a estadios de primer nivel
para que vayan hoy al Estadio Azteca, que no está en las mejores condiciones de, digamos, de mostrarse como algo, como lo que es realmente un gigante emblemático. Me parece que esa discusión no se puede dar, porque aparte existe el estadio. No es que ahora tiene 90.000 personas y van a entrar 200.000. No, van a seguir siendo 90.000 personas, 80.000 personas las que entran. Entonces el flujo de público es igual, es el mismo. Y después entra el tema político. Si los vecinos no quieren que haya hoteles o que haya otro tipo de infraestructura, bueno, esa discusión la tienen que zanjar los decisores políticos. Si ellos no la pueden zanjar porque son cobardes, porque tienen otros intereses, porque tienen otros miedos, lamentablemente seguiremos perdiendo hijos de nuestras tierras, a que los formamos nosotros y lo usufructan los europeos o los americanos. Básicamente es ese mi pensamiento. A ver, yo creo que el tema, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 18 estadios de fútbol. Es el país que tiene mayor cantidad de estadios en una ciudad. Después le sigue Londres, que tiene 12. Y después le sigue San Pablo, que tiene... Sí. No, sigue Inglaterra, Londres con 12 y después sigue San Pablo. Eso genera, digamos, habla un poco del individualismo y de la, digamos, de la territorialidad que quieren manejar los clubes. La territorialidad básicamente obedece a un tema político y muchas veces vemos las barras que están involucradas en el manejo de la territorialidad por temas de intereses espurios, económicos, manejos de ventas de drogas, todo ese tipo de cuestiones, y necesitan territorio para desenvolverse en eso. Por eso no son proclives a compartir estadios. Yo creo que la solución, aparte en Europa en general no hay tantos clubes por ciudad. Entonces, a mí me parece fantástico que, no sé, en Milán compartan el estadio el Milan y el Inter y le cambian el nombre cada vez que, de acuerdo a quién juega. O en Roma, el Estadio Comunal de Roma, que juega la Roma y la Lazio. O sea, yo estoy, es más, de hecho he escrito algunos artículos ya hace casi 20 años, 23 años, donde yo hablo de la necesidad de compartir estadios. No podemos tener 3 estadios mal mantenidos y destruidos, pudiendo tener uno bueno. Los otros 2 se pueden hacer convenios con actividades deportivas, con entidades de educación. Yo estoy a favor de ese tema de compartir. El problema es la política y la territorialidad que genera la política. Buenos días. Hablando de la seguridad de los estadios, yo no soy aficionado al fútbol y poquísimas veces en mi vida he ido a un estadio, pero he sabido, porque es Vox Populi, que había barreras para no permitir que el público entrara o accediera hacia la cancha. Me parece que oí una noticia que habían ya prohibido esas barreras, no sé si en México o a nivel mundial, por la cuestión de que pues ha habido muchos muertos. Aquí en México se supone que en Querétaro hubo un altercado muy feo el año pasado donde las autoridades niegan que hubo muertos, pero evidentemente los hubo. Creo que hubo no sé cuál ha sido el mayor, la mayor estampida humana donde hubo, creo que cientos de muertos, no sé en qué parte del mundo. Entonces, hablando de la seguridad de los estadios, ¿se ha hecho algo por mejorar esa seguridad? ¿Se ha hecho algo realmente efectivo para evitar todas esas muertes, todos esos eh, malos eventos en los estadios? Gracias. Cuando usted se refiere a barreras, hablamos del alambrado perimetral al campo de juego. Sí, ese es un tema
polémico, pero que está cambiando también, porque en Argentina, que digamos yo lo pongo como el país número uno, no en tema de lo bueno, sino en el tema de violencia e inseguridad en el fútbol. Yo creo que es uno de los países que tiene más problemas con esas cuestiones. Se ha ido mejorando mucho todo ese tipo de situaciones, porque uno ve en Europa que no hay barreras, digamos, en los estadios, pero está vinculado con un tema legal y está vinculado con una cuestión de control y a su vez con ciertos hábitos culturales que respetan normativas. Los latinos no somos a veces muy proclives a respetar las normas y entonces generalmente actuamos de acuerdo a nuestros impulsos. Y Argentina es un país que tiene mucho fanatismo en el fútbol y la gente es como que se nubla a veces y dice, no, yo quiero entrar, si no hubiese esas barreras, entrarían al campo de juego o entrarían inclusive a agredir al referí porque no le gustó el fallo que hicieron. Ese tipo de cuestiones están empezando a modificarse y hay algunos estadios que están sacando esas barreras de a poco en sectores que están mejor controlados a través de lo que sería guardias de seguridad privada, stewards y filmaciones, inversión y a su vez saber quién es el que está en ese sector, poder ser reconocido inmediatamente. En Boca eso está pasando desde hace 2 o 3 años y no ha habido ningún incidente y uno podría, está bien, se hace en un sector de las plateas, que son, nosotros decimos plateas, los sectores que tienen butacas y que están en el lateral del campo de juego, que son los que tienen mejores visuales. Pero siempre ha habido problemas pero todo eso está empezando a modificarse. En Colombia también están sacando las barreras y Colombia tiene sus problemas de inseguridad también en el fútbol, pero todo eso, yo creo que todo depende de una decisión política de altísimo nivel, el poder frenar estas cuestiones. Y eso implica el control y el manejo de la policía también, no dejar en manos de la policía solamente el manejo de la seguridad, tienen que ser comandados por civiles que sepan del tema, porque también las otras cuestiones que tiene la política es que eh, contacto mata currículum, ¿no? Nosotros decimos, vos sos amigo mío, entonces no sabés nada de seguridad en el fútbol, pero bueno, una vez fuiste a ver un partido, entonces ven y te voy a nombrar a cargo de todo esto porque sos mi amigo. Ese tipo de situaciones son las que hay que tratar de erradicar también en temas que son tan sensibles y yo estoy a favor, obviamente, que se saquen las barreras, pero es un proceso muy lento y que tiene que estar muy bien programado y controlado. Tiene que haber sanciones claras también si alguien llega a infringir la ley, ingresar al campo de juego o agredir a alguien. Está muy vinculado con todo eso. Fíjense que somos como animales de costumbre. Yo me acuerdo que en Argentina, cuando manejábamos hace ya bastante, digamos, 30 años atrás, supongamos, no usábamos el cinturón de seguridad. Ahora veníamos a Miami y apenas nos subíamos al auto, lo primero nos poníamos el cinturón de seguridad. Y después volvíamos a la Argentina y no usábamos el cinturón de seguridad. O sea, todas esas son cuestiones de cambios culturales y que están vinculados también con la posibilidad de una sanción que nos duela, que es el bolsillo. Siempre el bolsillo se dice que es el órgano, la víscera más sensible del cuerpo humano y está vinculado con eso, con el miedo a la sanción y también con las cuestiones culturales. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando y va a ir mejorando. Yo soy optimista por naturaleza en ese aspecto, aunque tarde mucho en llegar, sobre todo a Latinoamérica. Gracias. ¿Puede pasar? ¿Cómo? No. Bueno, pues antes que nada, tanto a la arquitecta Dulce como la arquitecta Dara, pues gracias por traer ponentes de este nivel a nuestro colegio. Y sé que lo están llevando a otros foros, qué bueno, porque esto es acercar el conocimiento a todo el gremio, sin importar si son o no. Entonces habla de unidad, las felicito a ambas. Y por otro lado, bueno, pues tenemos muchos temas de coincidencia en cuanto al desapego, ¿no?
Yo platicaba hace rato aquí con el abogado que hace aproximadamente 25, 28 años ahí en esa mesa. Yo hablaba del desapego, sobre todo de los temas estos de lo que se ha llamado edificios históricos, que lo único que han traído pues es estar machacando sobre la mente de las generaciones los temas de conquista y olvidando nuestras raíces e impidiendo la evolución, ¿no?, de la arquitectura, a diferencia de otros países del llamado primer mundo, que creo que lo único que nos separa de ellos es la idiosincrasia, no el dinero, en los que ellos dicen, bueno, pues un edificio llega a su vida útil, va para abajo y surgen los nuevos edificios, ¿no? Aquí en México y Latinoamérica, pues es imposible hablar de eso. El día que yo toqué ese tema con un auditorio como este lleno, pues todos se nos fueron a la yugular, ¿no? ¿Cómo se me ocurría pensar en eso? Pero tarde o temprano vamos a llegar a ello, ¿no? Se nos está acabando el territorio y el paso a la evolución no se puede frenar. Hay una Agenda 2030 que ya está siendo rebasada, que ahora ya hablamos de la Agenda Net Zero para 2050 y que mientras sigamos con este apego a la arquitectura anterior, que porque la hizo Juan de las Pitas, que Juan de las Pitas hace 100 años que se murió, es el menos interesado, pues lo queremos conservar, ¿no? ¿Por qué? Pues no más, ¿no? Aunque ya no sea un edificio de utilidad, pues hay que conservarlo, incluso Juan de las Pitas. Entonces yo creo que tenemos que empezar ya a evolucionar el pensamiento, entender que no hay ni habrá emisario del pasado, quedará que dar cabida a la nueva arquitectura, a los nuevos nombres, a los nuevos arquitectos, a los jóvenes, y como dices, ir adecuando a las nuevas necesidades. Hoy el COVID nos dejó, además de secuelas, nos dejó una gran enseñanza y de que tendemos a la digitalización, a la inteligencia artificial aplicada, a todos los campos del conocimiento y sobre todo en la aplicación a la vida cotidiana de nosotros. Si no nos podemos ir rezagando y como decían en la antigua historia, muere el rey, vive el rey, ¿no? Lo que ya fue y edificios que ya cumplieron su vida útil, pues en lugar de que nos estén generando un costo de excesivo en su preservación y mantenimiento, pues ya se haga una biblioteca de ellos, se guarde en un archivo para que las futuras generaciones los lleguen a conocer, con esto los recorridos virtuales y dar paso a esta nueva arquitectura que se adapte más a la nueva forma de necesidad social. Hoy en día yo ya no concibo una arquitectura plana en las ciudades, ya no concibo ciudades planas. Aquí tenemos, simplemente en la Ciudad de México ya no tenemos para dónde hacer una vivienda más si no verticalizamos la ciudad. Entonces, hay un tema político, pero más un tema político que arrastra a la sociedad, porque estos políticos, la clase política en Latinoamérica, y como dices, no es cuestión de México, a mí también me ha tocado ir a dar ponencia casi a toda Sudamérica y veo el pensamiento, ¿no? O sea, es igual de arraigado que aquí cuando vas a hablar a otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, el pensamiento es diametralmente opuesto, ¿no? En el que sí se está pensando en estos países en que cuando ya tienes que dar el siguiente paso lo debes dar sí o sí. No
no mezclar el tema ni sentimental ni político, ¿no? Entonces, es generar las políticas públicas que realmente obedezcan al interés del desarrollo nacional y no al interés emocional de un sector muy pequeño, ¿no? Sí, yo creo que obviamente todo depende de la cabeza, básicamente, no Así puede depender es. de los pies. Y por otro lado, la Agenda 2030 de FIFA ya no existe. eh, Eso va a terminar, es un proceso mucho más largo, porque estamos hablando de la huella de carbono y realmente, ¿ustedes piensan que el mundial que viene es sustentable con las distancias que tienen que recorrer y la cantidad de aviones que van a tener que tomar para ver partidos? Por otro lado, me dicen que Qatar fue sustentable. Sí, Qatar es sustentable porque tiene el tamaño de la colonia Polanco. Entonces uno en media hora, 40 minutos va con el metro, va a cualquier estadio. Había gente que podía ver 2, 3 partidos en el mismo día, cosa que no va a poder ser posible. ¿Eso es sustentable? Sí, porque van en metro y porque no tienen que usar aviones para movilizarse, pero explíquenme el Mundial del 2026, cómo van a hacer para movilizarse cuando jueguen en Vancouver, cuando jueguen en Miami, cuando jueguen en Nueva York o cuando vengan acá a Guadalajara. O sea, todas esas cuestiones son centrales y eso no respeta ningún tipo de huella de carbono. Y en el 2030 se está postulando a Argentina con Uruguay, Paraguay y Chile. También distancias gigantes. Entonces estamos hablando, digamos, de cuestiones que son más un discurso bonito, político, que lo que realmente se va a hacer. Porque finalmente uno termina comprobando tristemente que es como dicen los americanos, money talks. Y está todo armado en función de eso, de intereses comerciales, económicos, a los cuales todos nosotros de alguna manera estamos involucrados en ese sistema, pero no, y aparte el protocolo de Kioto y el tema de la huella de carbón, ya sabemos cuál es el único país que no adhiere, el más importante del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, yo veo mucho doble discurso en todos lados. Y ya excede a Latinoamérica el doble discurso, digamos, en todos lados está. Entonces, yo soy pesimista con el tema de la huella de carbono, porque no, por más que FIFA diga que tiene esa agenda, organiza un torneo donde va a haber un sinfín de traslados en aviones y de emulsión de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, no sé qué tiene eso de sustentable. Ese es el punto. Gracias. Pues a mí me gustaría cerrar un poco enfatizando, aquí en Ciudad de México existen polígonos de actuación por cooperación que permiten espacios como la Arena Ciudad de México, que está en Azcapotzalco, y que son una parte inversión privada y una parte que es también del gobierno. Les platico un poquito del polígono de actuación de Arena Ciudad de México. Es un lugar que se construye con recurso privado, pero que cada año le da una renta al gobierno. Ese tipo de polígonos fueron muy populares en la época de Mancera. ¿Por qué lo retomo? Porque ahorita estamos hablando, tanto el arquitecto García Puga como el arquitecto Arturo Hernández, hablan de las políticas públicas que están pasando aquí en Ciudad de México. Entonces, ¿cómo vimos o cómo estaban funcionando ciertos modelos? Y ahorita la Ciudad de México que dijo paró toda esa parte. Todos los polígonos de actuación se paran, siendo que son modelos que sí funcionaron. Por ejemplo, en Iztapalapa, en el Metro Constitución de 1917 se iba a hacer un Museo Papalote del Niño que lo iba a financiar el proyecto el Papalote. Iba a ser una superinversión. El día de hoy se hizo un museo público. Yo hablé con la gente de obras públicas y estaban muertos de miedo porque dijeron, el día que entreguemos no hay
recurso para el mantenimiento. Entonces, eso lo platicaba ahorita el arquitecto. Están haciendo elefantes blancos que no se pueden mantener. Entonces, yo creo que como arquitectos tenemos que tener esa visión de ver esa parte con las autoridades. Como colegios tenemos que asesorar al Estado. Entonces, tenemos la obligación de ver que estas partes, de qué está sucediendo en la parte de desarrollo urbano. Entonces, si estos polígonos ahorita están detenidos, vamos a impulsar como colegio que se vuelvan a dar. ¿Por qué? Porque ya vimos que es una buena mezcla. La parte pública con la iniciativa privada, y nos lo está platicando el arquitecto porque está dando ejemplos a nivel mundial de cómo están funcionando las cosas. Entonces hay que ver y aprender de todo lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando sobre todo en Europa, los ejemplos que puso, creo que son muy importantes. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que me gustaría cerrar. No sé si alguien más tenga algún comentario, si no, para entregarle su reconocimiento al arquitecto. Arquitecto. Arquitecta Dulce María, ¿puedes pasar? Por favor. Es que ella fue pieza clave para que el arquitecto esté el día de hoy. Entonces, me gustaría un fuerte aplauso para la arquitecta. Para que las dos podamos entregarle su reconocimiento. ¿Quieres dar algunas palabras, Dulce? Pues sí, es un honor que esté aquí con nosotros el arquitecto. De verdad, pues gracias por asesorarnos. Gracias a ti, Arquidara, por darnos la oportunidad también de exponerlo y gracias. Muchas gracias. Pues en nombre del Colegio de Arquitectos recibe este reconocimiento por la conferencia Estadios, Diseño, Tecnología y Seguridad para una nueva generación de espectadores. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su asistencia.